Hola, vamos a comenzar a emitir una serie de programas educativos que abarcan distintos colectivos, cuya finalidad es prevenir el acoso escolar en nuestra ciudad, pertenecientes a la campaña Jaén Ciudad Sin Acoso, que está promovida por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén. Lo que queremos conseguir con esta campaña es que nadie, ya tenga la edad que tenga o la necesidad educativa, social o personal, sea un motivo para la discriminación, porque estamos en una ciudad donde la normalidad deja de tener un sentido absoluto y la diversidad genera una sociedad más abierta, más fuerte, más auténtica y más justa. Hoy empezamos abordando el acoso escolar y para ello vamos a contar con la colaboración de dos psicólogas y orientadoras, María del Mar García y Lola Salinas, que pertenecen al Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco y al Colegio Divino Maestro. ¿Qué es el acoso escolar? Para mí, el acoso es una forma de maltrato, cuando estás con una persona mala en el colegio o en el recreo. Cuando yo era pequeña, bajaba las escaleras del patio y me empujó y por poco me caigo de las escaleras. Luego, después, me fui con mis amigas y me sacaron del grupo y no me gustó nada lo que me hicieron y por eso ya no pude más, me estaban acosando. En el instituto había muchas peleas muy grandes y a mi primo Ángel no le gustaban las peleas en el pasillo del instituto y eso no me gustó de la gente. Si tuviéramos que definir qué es el acoso escolar, tendríamos que hacer referencia a un maltrato que se lleva a cabo, que puede ser físico, psicológico, verbal, que permanece en el tiempo y que se hace normalmente en una situación donde hay un desequilibrio de poder. ¿Qué es no acoso escolar? Pues una disputa entre compañeros, una pelea, una agresión, algo puntual o algo que sucede en 2 o 3 ocasiones. Eso no sería acoso escolar. Esta cosa no debe de producirse de una manera puntual, sino que se debe de alargar en el tiempo. Si estamos en un acto puntual, no estamos hablando de acoso escolar, ¿vale? Estamos hablando de una disputa puntual entre unos compañeros. Pero si se alarga en el tiempo, sí que es cuando lo consideramos acoso escolar. Cuando yo era pequeña, me pusieron la zancadilla. Cuando estaba en la escuela, me tiraron del pelo, me rompieron las botas con un cúter, me arrastraron por el suelo, me tiraron el bocadillo a los perros y me estaban mirando fijamente y se reían de mí. Me rompieron las gafas y me la pisaron y eso fue acoso escolar. La palabra bully viene del inglés maltratador, abusón, y la palabra bullying sería lo que nosotros conocemos como acoso. En el mundo anglosajón se utiliza la palabra bullying para hacer referencia al acoso entre iguales, sea en el contexto que sea. Sin embargo, los españoles y los europeos utilizamos la palabra bullying como sinónimo de acoso escolar para referirnos al acoso escolar entre compañeros en un centro educativo. A mí me gusta utilizar el término de acoso escolar para no crear esa confusión, ¿no? Y este acoso se produce, como hemos dicho, dentro del ámbito escolar. Como bien hemos dicho también en la definición, bueno, pues se ejerce una diferencia de poder, se mantiene en el tiempo, ¿vale? Es un maltrato intencionado, de hecho. ¿Y qué actores intervienen en este tipo de situaciones? Pues está la figura del acosador, la figura del acosado, o acosador, acosadora, o acosadores o acosadoras, porque pueden ser varios, de la persona que se siente acosada o de las personas que se sienten acosadas. Y luego también encontramos otras figuras que son igualmente importantes, como son los espectadores. Puede haber espectadores del tipo que intervengan también en ese acoso o simplemente que se mantengan totalmente al margen de la situación. Pero como digo,
todos los actores que intervienen en esta situación de acoso escolar tienen un papel importante, no solamente la persona agresora. Un compañero me hincó un boli en la mano y tuve que ir a urgencias. Otro caso, en el instituto, unas compañeras de clase me escribieron una carta cuando era mentira, no era verdad y no me querían. Empezaron a reírse de mí, a dibujarme a mí como el jorobado de Notre Dame. Me pegaban, me esperaban en la puerta del instituto para amenazarme. En apoyo no me tenían respeto. En los recreos me dejaban solo y no querían estar conmigo. Me acusaban cuando no había hecho nada. Una vez en gimnasia hicimos una actividad y como no sabía hacerlo, se rieron de mí, a mi costa. Las características para hablar de acoso tenemos que hablar de intencionalidad, es decir, la persona que acosa o las personas que acosan tiene intención de hacer daño y además un daño que va personalizado, va dirigido a una persona en concreto, no es un daño que va distribuido en general. Tenemos que tener también un desequilibrio de poder, bien porque son varios compañeros contra uno, o si es un compañero contra otro compañero, sí que hay un desequilibrio en el sentido de que la persona que acosa es más fuerte, porque sea más fuerte físicamente o porque sea el líder de la clase y tenga más popularidad. Tiene que haber también una serie de personas que observan esa situación y que no hacen nada para pararla. Probablemente no la aprueban, pero no hacen nada para pararla y que en un momento determinado nos pueden servir de red de apoyo para sacar tanto al acosador como al acosado de la situación en la que se encuentra. El desequilibrio de poder, quizás sí que tendríamos como orientadores, como atención a la diversidad, hablar de cómo se observa en numerosas ocasiones, no siempre, pero sí en numerosas ocasiones, este tipo de acoso en personas con cualquier tipo de discapacidad o necesidad específica de apoyo educativo, ¿vale? Entonces eso sí que es verdad que deberíamos de dejarlo también manifiesto en esta exposición de lo que es el acoso escolar, ¿vale? Porque ahí se ve claramente esa desigualdad. Sí, sobre todo porque además hay como un blanco fácil y una persona con discapacidad es un blanco mucho más fácil porque tiene menos red de apoyo, porque se diferencia del resto y eso hace que sea como una diana fácil en un momento determinado para ser acosado, para ser maltratado en cualquiera de sus vertientes, como hemos hablado antes, ¿no? A nivel psicológico, a nivel verbal, a nivel físico, a nivel económico incluso, a nivel telemático. Yo sí que apuntaría también el tema de que tenemos muy estigmatizada a lo que es el agresor, a la persona agresora, cuando el agresor no deja de ser otra víctima más seguramente. ¿Por qué? Porque el agresor está repitiendo patrones que seguramente él ha vivido bien cuando estaba en su etapa escolar o bien está viviendo en su entorno familiar. Entonces, esto es una de las cosas que sí también me gustaría que se quedara, ¿no? Que no estigmaticemos tanto al agresor, porque el agresor no deja de ser otra víctima y hay que trabajar con el agredido o con la persona agredida, con los observadores, pero muy importante también trabajar con la persona agresora, porque tenemos que intentar cambiar patrones de conducta que están adquiriendo y que han adquirido a lo largo de su historia de vida. Además, en muchas ocasiones el agresor ha sido una persona agredida en el pasado, una persona acosada en el pasado, que reproduce ese sistema pasado el tiempo, porque cuando uno ha estado en una parte del continuo, si esto es un continuo, en un polo del continuo, tiene claro cuando acaba ese proceso que no quiere volver a ser acosado y pasa a ser acosado. El acosado. Y en otras ocasiones yo sí que me he encontrado muchos casos que se produce como un maltrato en cadena, que es un poco lo que tú has hecho referencia. Como yo no soy capaz de agredir al que me agrede, pues entonces agredo al que veo más débil. ¿Y a quién veo más débil? Pues a alguien que es compañero o compañera mía en el colegio, en el instituto, y que evidentemente es más débil, sobre todo si hay una discapacidad detrás. Que el agredido se convierte en agresor. Otra cosa interesante, no sé, María del Mar, si tú lo ves, es que muchas veces las familias se plantean
como yo he dicho antes, bueno, es que están repitiendo patrones de conducta, pero por ejemplo hay familias que son familias que no tienen esas circunstancias en casa, que son familias más o menos normalizadas, ¿no?, sin conducta agresiva en casa, y sus hijos desencadenan esas conductas. Entonces también hay que tener en cuenta que el grupo ejerce muchísima presión y muchas veces no es que hayan vivido también esas conductas, simplemente que ejercen el grupo sobre ellos una situación que por la edad también, sobre todo cuando hablamos en edad adolescente, desencadenan esas conductas de agresores, pero son puntuales, porque cuando tú los trabajas estos son más fáciles de recuperar, porque son niños que se han dejado llevar por el grupo y se han convertido en agresores en un momento puntual, que estos tipos de agresores también existen, con familias totalmente normalizadas o con vidas totalmente normalizadas sin haber vivido conductas de este tipo, y la familia dice, pero ¿cómo va a ser mi hijo si mi hijo eso no da un problema nunca, o mi hija nunca da un problema? Pues muchas veces porque se dejan totalmente llevar por el grupo. Hay familias normalizadas, la palabra normalizada en el sentido amplio de la palabra, donde la violencia no existe, entre comillas. Lo que pasa es que claro, ya tendríamos que pasar a ver cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de agresión, a qué nos referimos, porque son chiquillos que muchas veces no hay violencia en casa, pero sí sienten el desprecio o sienten como que no se les tienen en cuenta, y cuando llegan a un contexto, en este caso el escolar, donde ellos se sienten poderosos, bien porque son líderes, porque los compañeros los tienen en cuenta, por el motivo que sea, es cuando ellos equivocadamente hacen acopio de su valentía, de su gallardía, ¿no? Bueno, tanto si en el caso de chicas, que yo creo que hay una gran diferencia entre el acoso escolar femenino y el masculino, no sé si estás de acuerdo conmigo. Eso se observa también. En general las chicas son el tipo de acoso, el acoso femenino es un acoso más psicológico, más social, que a veces hasta más dañino que el físico y el económico, que suele ser el acoso que llevan a cabo los chicos. Es tan difícil detectar el acoso porque este tipo de conductas siempre ocurren cuando no hay adultos. Entonces, al no haber adultos que detectan estas situaciones, pues la situación de acoso se suele prolongar en el tiempo. Y cuando se detecta, no es que sea demasiado tarde, pero ya la situación está como bastante avanzada. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Pues nos vamos a dar cuenta, no sé si tú compartes conmigo, cuando vemos pues que la persona acosada está muy triste, empieza a bajar en las calificaciones, está especialmente irascible o irritable en casa, cambia de comportamiento en el instituto, en el colegio, los fines de semana está muy contento los viernes, sin embargo cuando ya acaba el fin de semana y llega, empieza a encontrarse mal, o si está en clase pues quiere llamar a casa porque no se encuentra bien, empieza a manifestar continuas dolencias de estómago, dormir mal, no sé. Son niños que de pronto llegan y empiezas también a notarle, bueno, pues que viene con un sollo, no, es que ha sido un accidente, bueno, se me ha perdido, ¿dónde está el reloj que tenía? Pues es que se me ha perdido, ese tipo de pequeños accidentes empiezan a manifestar pequeñas pérdidas de cosas, y efectivamente eso de, señor, me duele la barriga, ¿puedo llamar a mi madre? Y eso se repite con frecuencia, es porque no es tan cómodo en el cole. Uno de los problemas es que cuando todo esto llega a oídos del equipo docente, ya lleva pasando mucho tiempo, y lleva pasando mucho tiempo porque el acoso ocurre en los pasillos, en el recreo, en el baño, en los cambios de clase, o en las redes sociales, a la entrada y a la salida del instituto, en las redes sociales, efectivamente. Y es difícil también, pues quizás porque el detectarlo, hablábamos, es difícil también, depende de qué edad, pero en la edad adolescente yo creo, no sé si tú lo compartes, es más difícil, pero porque también la propia adolescencia lo vuelve más hermético en todo, incluso un adolescente no acosado se vuelve hermético, entonces imagínate un adolescente acosado, pues todavía más hermético, y llegar a ello es muy difícil. Aquí pues bueno, yo enlazaría con la importancia que tiene la familia
a la hora de afrontar la adolescencia de los chavales, por el tema tanto... Y sobre todo en la adolescencia, quizá cuando son más pequeños no, pero en la adolescencia lo que siempre te dicen en estas situaciones, no puedo decirlo, no quiero decirlo porque si lo digo y se enteran va a ser peor. Es decir, si yo, la sensación que ellos tienen, ¿por qué no dan la voz de alarma? Que normalmente quienes dan la voz de alarma son los poquitos observadores pasivos que se atreven a decir aquí está pasando algo, bien porque sean amigos o porque son un poco más valientes. El acosado o la chica acosada, la primera reacción es negarlo, sí. Por lo menos cuando son adolescentes. No, eso no me está ocurriendo. Y cuando ya consigues que se abra y que te diga efectivamente aquí está pasando algo que no es normal, no, yo no quiero que se haga nada porque entonces va a ser peor. Entonces lo que va a ocurrir después, las consecuencias van a ser terribles. Consecuencias quizás no las ven en ese momento, pero eso le genera tal desequilibrio que antes o después va a manifestarse de una manera o de otra, físicamente y psicológicamente. Pues con fracaso escolar, con el malestar, enfermedades. En el caso del acosador también, yo creo que lo más terrible es que una persona que prácticamente si no se le corrige esa conducta, que es un poco lo que tú has comentado antes, ¿no? Que es otra víctima más, va a ser un adulto que va a creer que los problemas se solucionan a base de agresiones y a base de violencia y a base de voces y a base de conseguir las cosas porque yo las quiero, ¿no? Y sin empatizar con los demás. Y en el caso de los observadores, que son los más importantes porque son los que nos van a permitir, tanto en el caso del acosador como en el de acosado, establecer una red de apoyo para sacarlos a cualquiera de ellos de donde están, son personas que banalizan o digamos han normalizado la violencia como algo que está ahí. Y quizás también lo que ocurre en algunas ocasiones es que el observador pasivo, el que está allí observando, pues dice, bueno, mientras se metan con aquel o con aquella, a mí me dejan al margen. Y esto es muy peligroso. De la familia a la hora de afrontar el tema del acoso, como si tú tienes una ligera idea de que tu hijo o hija puede estar siendo acosado, pues cómo intervenir, ¿no? Entonces es muy importante el hacerle ver que no estás contra de él, sino que estás a su lado, que él no deja de ser nada más que una víctima, que estás de parte de él, que el acoso no tiene excusa ninguna, no tiene ninguna excusa, ninguna justificación. Eso también hay que hacérselo ver. Y bueno, pues a lo mejor también intentar ponerle diferentes situaciones que nosotros intuimos que pueden estar pasando, escenificar diferentes situaciones para ver si ellos se sienten identificados con esas situaciones y así poder decir, pues mira, sí, eso me está pasando. Porque muchas veces no son conscientes tampoco de que están siendo acosados del todo. No sé si me explico, ¿no? Es como, y más hoy en día que está todo tan normalizado, la agresión en televisión y en las redes sociales está tan normalizada que que la gente o las personas no somos capaces de discernir, decir, oye, no, esto no es normal, esto no debería de ser normal, aunque en las redes sociales esté. Entonces, muchas veces que ni ellos son conscientes de que están siendo acosados. Incluso los propios padres te manifiestan, bueno, son cosas de chiquillos, exacto, ¿no? Y tú tienes que decir, no, esto no son cosas de chiquillos. Exacto. Este tipo de conducta que por otra parte no son cosas de chiquillos. También este tipo de cosas ocurren entre adultos que estudian juntos, ya son mayores de 18 años, y entre adultos, aunque no lo llamáramos acoso escolar, lo llamáramos de otra manera, ¿no? El acoso entre iguales. Es algo que efectivamente hay que erradicar y que hay que erradicar porque la persona, el daño es intencionado y porque la persona acosada sufre tremendamente. Cuando unos padres sospechan que está ocurriendo algo, si además su hijo les confirma que hay una situación donde algo no está ocurriendo como debería, pues lo primero que tenían que hacer esos padres es ponerse en contacto con el tutor o tutora. En el instituto me hicieron la zancadilla, me encerraron en el cuarto de baño, me quitaron el desayuno y me empujaron por las escaleras.
Había veces que se reían de mí y me quedé sin amigos. En el colegio me insultaban, me tiraban cosas, comida, lápices. Cuando entraba por la puerta me tiraban basura, papeles. Me sentía mal y triste, tenía miedo y no se lo conté a nadie. Todos los centros tenemos establecida una manera de actuar y todos actuamos con las mismas pautas. Primero tutor, como todo, primero tutor-tutora, posteriormente el tutor-tutora lo traslada también a orientación y también a la dirección del centro y ya se establece todo un protocolo en el que ya son diferentes entrevistas con todos los actores, acosadores, acosados, espectadores, vemos el punto de vista de todos. Intentamos solucionar, porque es muy importante basarnos en cómo perciben ellos el acoso, porque a lo mejor ellos no lo están percibiendo de esa manera, algunas de las partes, y intentar tratar entre todos si eso está ocurriendo, intentar incluso buscar soluciones entre todos de cómo podemos cambiarlo, llegar a acuerdos, ¿vale? Y bueno, pues ahí también, bueno, nosotros tenemos protocolos internos que los recogemos y los tenemos todo, luego todo queda archivado, bueno, archivado en su expediente, pues por si tiene que cambiar de centro en algún momento dado, porque cambie de etapa o lo que sea, siempre, bueno, pues que lleven toda su documentación de que han podido ser en un momento dado víctimas de acoso. Lo ideal es no llegar a esa situación, porque cuando se llega a esa situación, cuando se abre un protocolo de acoso, a mi juicio, todas las partes pierden. Porque la familia de los acosadores, asumir que tu hijo es un agresor no es nada fácil. Porque claro, uno se siente culpable, ¿qué he hecho yo? ¿Qué se está haciendo en mi familia? Esto no es lo que mi hijo ve, ¿no? Y entonces se genera un malestar que a veces lo que hace es la profecía, ¿no? Como dicen los chavales, si yo comunico esto va a ser peor, al final todo esto va a ser peor. Y es verdad que en el momento que se empieza a entrevistar a la familia, a los alumnos, qué es lo que está ocurriendo, pues entonces ya es inevitable que todo el mundo hable de todo y la situación, el acosador, si antes se sentía solo, se siente aún más solo. Por eso yo particularmente creo que es fundamental establecer una red de apoyo para el acosado. Es decir, personas en las que esta persona se pueda apoyar, un grupo de amigos, un grupo de gente con la que estar. Trabajar con el acosador o acosadora, estamos siempre hablando en masculino, pero nos referimos indistintamente al sexo masculino o femenino, porque es, como tú muy bien has dicho al principio, una víctima de una persona que no tiene habilidades sociales, que no tiene empatía, que no sabe relacionarse con los demás, o que la forma que tiene de relacionarse es una forma más agresiva y necesita la misma ayuda que el acosado. Trabajar con la familia de la persona acosadora es bastante complicado, porque lo primero que se produce es un mecanismo de defensa que se llama negación. Mi hijo no hace eso, y si lo hace, algún motivo le habrá dado a la otra persona. Y entonces es verdad que esa resistencia dificulta todo el proceso y dificulta que toda la situación, el desenlace sea mucho más armónico, que aprendan los observadores, que aprenda el acosado, aprenda el acosador. A mi juicio, lo que hay que hacer es tranquilizar a la familia, explicarle, porque es verdad que a veces el origen está, como tú me has dicho antes, en la propia familia, pero a veces no. Entonces, quitar esa culpa puede ser también una manera de empezar a trabajar. Es decir, porque en el momento que transmitimos tu hijo es acosador, lo que va a hacer el padre y la madre, o la familia en general, es sentir culpabilidad por cómo se está comportando mi hijo, a sentirme responsable. Y yo creo que, no sé qué piensa, que quizás nuestro trabajo, quizás no, estoy convencida de que nuestro trabajo va a tranquilizarlo, a decirles que de lo que se trata es de trabajar las habilidades sociales con su hijo, trabajar la empatía, trabajar que hay otras formas de interaccionar con los iguales. Primero, como decía, es el de sobreprotección, porque eso es innato en todas las familias, ¿no? Sobreprotección, no, mi hijo no. Bueno, vale, asumimos que sí, mi hijo sí, porque me han dado hechos palpables. Efectivamente, lo primero, quitar el sentimiento de culpa. No somos culpables, vivimos en sociedad y la sociedad marca también. Entonces, nuestros hijos son unos en casa y otros en la calle.
el acosador no actúa solo, actúa con un séquito. Y entonces, normalmente la defensa de los padres, del acosador principal o de la cabeza pensante es: mi hijo no es, son las juntas. Y entonces, claro, hay que trabajar con varias familias, aunque el ideólogo sea uno o una, o que sean varios en distintos momentos. Entonces eso lo hace más complicado, porque ahí sigue habiendo un desequilibrio de poder. Hay varias familias contra una familia y entonces es complicado, pero el que sea complicado no significa que sea imposible. De hecho hay que trabajarlo y sobre todo hay que trabajarlo con los observadores. Los observadores son nuestros mejores aliados. Sí. Son las personas que nos van a permitir salir de esa situación, tanto al acosador como al acosado. Normalizar bueno, lo que es vivir en sociedad y saber convivir. Cuando hablamos de acoso, no solamente creo que la mayoría de la gente pensamos en el acoso físico, pero como hemos dicho antes, acoso no es solamente físico, es el más palpable, el más fácil de evidenciar, el más fácil de ratificar y de que la familia se dé cuenta, pero es que existen otro tipo de acoso que son igualmente dañinos o más y que se están dando con mucha frecuencia y además hoy en día con las redes sociales pues todavía más. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe un acoso social en el que la víctima pues se va a sentir delegada, no quiere nadie saber nada de él. Entonces eso también deberíamos de tenerlo en el punto de mira nuestro, ¿no? de las familias, ¿no? Ves cómo se esté desencadenando mi hijo socialmente y tener en cuenta también muy grave que está ocurriendo a día de hoy, que es el tema del ciberacoso. Cuando hablamos de ciberacoso, cuando este acoso ocurre a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con este tipo de acoso? Que sobre todo el agresor o la persona agresora no es consciente del daño que puede hacer, porque las redes sociales se nos van de mano. Entonces las consecuencias pueden ser muy grandes con respecto a un acoso in situ, ¿no? Porque las redes sociales, ya os digo, pues no sabes la gravedad que puede tener que tú con una tontería le mandes una foto del compañero que lo ha encontrado desde el baño así, y tú se la mandes a Instagram a uno y ahora ese Instagram ya. Entonces tenemos que no solamente pensar en acoso físico, sino también en otro tipo de acoso, como puede ser el social, que en estas edades de la adolescencia creo que es el que más se da y probablemente el que más consecuencias tenga, ¿vale? Y el ciberacoso, que está hoy en día desde muy pequeñito, lamentablemente. El ciberacoso, además, la ventaja que tiene, entre comillas, para el acosador es que me refugio en el anonimato. Entonces yo lanzo, pero nadie sabe que soy yo. Y luego yo particularmente creo, hombre, cualquier tipo de acoso es tremendo, pero el físico es duro, pero yo creo que tiene menos consecuencias psicológicas que el social. El social tarda más tiempo en descubrirse, porque además es curioso, se produce entre grupos, el social sobre todo y el verbal se da entre chicas. Y se produce entre grupos de chicas donde los distintos miembros de ese grupo van cambiando. De repente son muy amigas, pero en un momento determinado una de las personas de ese grupo sale y entonces le hacemos el vacío, la sacamos del grupo de WhatsApp, ya no la llamamos los fines de semana y esa persona empieza a sentirse sola, cada vez más triste, cada vez más con su autoestima más baja. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de cosas ni siquiera las manifiesta. ¿Por qué? Porque ¿qué va a manifestar? Que no la llaman. Es decir, ni siquiera esa persona es consciente de lo que está ocurriendo, con lo cual cuando se llega al quid de la cuestión ha pasado mucho tiempo y esa persona, la autoestima de esa persona está completamente mermada. Dañada, sí. Y luego además las amistades, digo amigas porque normalmente son chicas, es verdad que no son muchas veces conscientes del daño que han podido estar haciendo durante todo ese tiempo, simplemente por no llamarla por teléfono o haberla aislado si esta chica estaba saliendo con un chico. Eso que es muy femenino, aunque también se puede llevar a cabo entre chicos, pero que es prioritariamente femenino, es a mi juicio más doloroso y más traumático que el físico, porque los golpes se ven. Cuando se roba un móvil se ve,
Cuando a la familia empieza a desaparecerle dinero porque hay un acoso psicológico de dame y me compras el bocadillo todos los días, eso se ve, pero lo otro no se ve. Lo otro, lo que los padres ven es que su hija ha dejado de salir los fines de semana, que está más triste, que no come. Es que son cosas que no se pueden tocar, porque lo demás se puede tocar, se puede ver, se puede demostrar. Pero tú como demuestras simplemente que antes estaba ahí y ahora ya no está. Y ahora te has convertido en alguien invisible. Y eso, primero asumirlo, que ya no importa a esas personas como importaba antes. Y en segundo lugar, sufrirlo, ¿no? Yo creo que es de los más complicados junto con el ciberacoso. Porque tarda más tiempo en detectarse. Entonces el daño que hace es mucho mayor. Pues lo que tiene que hacer un chico una chica cuando ve que un amigo suyo, un compañero suyo está en una situación de acoso, es dar la voz de alarma, porque la persona acosada no va a ser capaz. ¿A través de quién? Da igual, el tutor, su profesor de confianza con el que mejor se lleve, incluso con los padres del chico acosado, si los conoce, el orientador, evidentemente. Dar la voz de alarma para que el equipo docente o las personas o los adultos que son conocedores de esa situación, guardando siempre el anonimato, que es el miedo que tienen los observadores, ¿no? Guardando siempre el anonimato, poder ayudar a la víctima. Los educadores en general debemos de inspirar mucho esa confianza, ¿no?, en el alumnado, ¿no?, de manera que cuando observen este tipo de cosas, yo por ejemplo a mis niños se los digo, aquí conforme entras por la puerta, lo que es anónimo es anónimo. Entonces darle esa confianza, que lo que te están contando se va a quedar ahí, su nombre de o de ella, ¿vale?, del que haya venido, ¿no? Pero que tú vas a denunciar el caso, lo vas a denunciar tú como orientadora, pero te vas a basar en los datos que te está aportando una persona anónima. Y el anonimato en el acoso escolar y en cualquier tipo de maltrato existe, y lo vamos a erradicar siempre que los observadores no seamos también cómplices totales de ese acoso. Y en las situaciones de acoso, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. En ocasiones sí, en ocasiones sí es verdad que hay un desequilibrio de poder tremendo, sobre todo con las personas con discapacidad. Sí. En ese caso sí que hay un desequilibrio tremendo. Pero en otras situaciones donde hay un desequilibrio de poder, pero es más una sensación interna, esa percepción que tiene la persona acosada de sentirse mal, de sentirse inferior. Cuando yo era pequeña y estaba en la guardería con mis compañeras, yo le dije a la profesora, ¿puedo ir al servicio? Mientras yo estaba en el servicio y me escuchaban mis compañeros, me rompieron y me quitaron las gafas y me daban bocados. A la familia a hablar mucho con su hijo para descubrir tanto si son, pero no en esto no, y lo invito a que hablemos mucho con nuestro hijo adolescente en la medida en que nos dejen, pero insistir y en esto, y tratar el tema de que no podemos ser observadores en la vida, debemos ser también actores. Es que además, fíjate, antes hemos estado comentando que habría que trabajar con el acosador, con los observadores, con el acosado, pero habría que trabajar también con la familia. Claro. Porque la familia, sobre todo de los chicos acosadores, aunque cuando llegan al centro llegan así como muy valientes, normalmente a la defensiva, necesitan mucha ayuda, porque asumir que efectivamente tu hijo puede ser un agresor, puede estar haciendo daño a otra persona que tiene en inferioridad de posibilidades, ayudar a esas personas es fundamental. La comunicación es completamente necesaria. El problema del acoso es un problema que viene desde falta de cariño, falta de amor, o a lo mejor no hay falta de cariño, simplemente el acosador se siente falto de cariño, se siente que no se le presta suficiente atención. Los chicos o las chicas con las que se ha trabajado siendo acosada y que han salido de esa situación han servido de apoyo en futuros casos, sí.
donde ellos mismos, con su propia experiencia, le explican a las personas en la situación actual: mira, yo me sentía como tú te sientes ahora, y yo, porque entre iguales se trabaja mucho mejor que entre adultos y adolescentes. Yo me sentía como tú, y a mí lo que me sirvió, lo que me valió fue esto y esto. Y ahí es muy, muy importante. Trabajar la asertividad con nuestros hijos es muy importante. Enseñar a nuestros hijos a decir no les va a prevenir pues de muchísimos problemas, tanto de acoso como de otro tipo de problemas como drogodependencia, etcétera, ¿no? Pues yo, así en modo de conclusión, no sé qué te parece. Creo que lo mejor que puede ocurrir es que no llegue a abrirse el protocolo de acoso, que consigamos prevenir determinadas situaciones, y si se detectan, antes de trabajar con las familias, trabajar con el alumno, con la clase, con la clase, dentro de la clase, sobre todo para que no se produzca esa onda expansiva que es tan complicado parar una vez que se inicia. Eso no significa que si hay que iniciarla se inicie y se llegue hasta donde haya que llegar, pero creo que lo mejor es intentar detenerla a tiempo. Entre otras cosas, porque cuando nosotros detenemos eso a tiempo y no lo sacamos del contexto justo en el que se ha dado, estamos evitando también que se etiquete a esa clase, a ese agresor, a ese agredido, porque es verdad que actualmente vivimos en una sociedad de etiquetas, y como le coloco una etiqueta a alguien, duro la tienes para quitar. Entonces, es como las cosas de casa en casa se lavan, los trapos de casa en casa se lavan, por lo mismo, no por nada, no es por miedo simplemente porque también nos hacen más víctimas a lo que ya son víctimas, y víctimas para mí ya son todos los implicados, ¿eh? Y yo también quisiera decir, también para concluir, transmitir un mensaje también de alivio, ¿no? Que aquí estamos hablando de acoso, pero que esto es lo menos que se da en un centro educativo. Lo menos habitual. Sí. Lo menos habitual. Sí que es verdad que las familias deben de estar tranquilas, porque es verdad que en los centros educativos para eso están establecidos los programas de prevención, están establecidos los protocolos de actuación en caso de acoso, para eso estamos los orientadores, ¿vale? Pero sí que también la tranquilidad de que esto es lo menos, estos son casos puntuales que ocurren, sí, ocurren, pero no siempre, menos mal, son pocos casos, por lo menos. Un mensaje que quería yo dar, Dani, también, que bueno, y sobre todo creo que yo hablo en nombre de todos los docentes, de todos los orientadores, nuestra mejor disposición para parar en cualquier momento este tipo de situaciones y para trabajar después, porque claro, si paramos esta situación pero no se trabaja después con el acosado, con el acosador, con los observadores, con la familia del acosado, con la familia del acosador, pues las situaciones vuelven a repetirse una y otra vez y no salimos de ahí. Estamos llegando a ser una ciudad sin acoso, pero como en todo, yo nunca le doy en la encuesta, nunca le doy un 10 a nadie. Siempre considero que todo puede mejorar, porque así es como un reto, ¿no? De seguimos mejorando. Pero sí que es verdad que bueno, que se está haciendo mucho, y eso pues se agradece en todos los ámbitos, no todo lo que sea acoso y maltrato del tipo que sea, luchar contra eso, pues ya ves, bienvenido.